A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señores y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a abordar un tema que de una u otra manera lo hemos venido mencionando en las últimas reuniones que hemos tenido con ustedes. Es el tema de trastorno de estrés postraumático. Ahora lo vamos a profundizar para delimitar qué mismo es, cómo se trata, de qué se trata, etcétera. Y yo creo que es muy oportuno esto, dado que los últimos acontecimientos, todos los que sucedieron en esta ciudad, pues yo creo que nos ponen una alerta sobre que podrían presentarse alteraciones de esta naturaleza, de este estrés postraumático. Y nos referimos básicamente a las inundaciones que han sufrido, bueno, el aluvión de la Gasca, las inundaciones que ha sufrido la provincia de Cotopaxi, inundaciones inesperadas en el área de Sangolquí, y de todas maneras hay una especie de miedo constante a partir de la aluvión de la Gasca en estos días que las lluvias han continuado. Es decir, de una manera u otra, las personas que fueron afectadas por el aluvión o que podrían ser afectadas por cosas similares alrededor de la ciudad de Quito, viven en una situación de permanente ansiedad ante las lluvias que más o menos están constantes en esta época del año. Y sobre todo las personas que estuvieron en el teatro de los acontecimientos, como quien dice, que sufrieron muchos inconvenientes, muchas pérdidas, no solo económicas y materiales, sino también emocionales, ¿no? Pérdidas familiares. Yo creo que sí ha sido una situación que da para pensar en que podríamos tener un incremento de casos de estrés postraumático. Y bueno, no ha pasado entonces, todavía mucho tiempo de eso, es apenas un mes que pasó esto, ¿no? Entonces, entrando en el tema, el trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos de ansiedad y se caracteriza porque las personas que lo padecen han estado sujetas a un nivel de estrés por encima de los que habitualmente la gente tiene capacidad de tolerar. ¿Cuáles son situaciones que están de estrés, que están por encima de los que habitualmente una persona puede tolerar? Pues accidentes de avión, accidentes de carro, accidentes de cualquier tipo en el cual las fuerzas de la naturaleza, que no son las que uno controla, ni nadie controla, podrían estar afectando, ya sean erupciones, terremotos, el aluvión, este es el tipo de eventos que produce una sensación de muerte inminente o de peligro inminente, y la gente ha sido testiga o ha vivido esos momentos. Exactamente, pues sí, son estas situaciones que uno sabe que existen, que uno ha oído, muchas veces puede haber visto en imágenes de otro sitio, pero no está uno preparado, ni uno está esperando que le suceda en la propia casa de uno, o que a cualquier persona, en cualquier circunstancia, se vea abocado a sufrir un evento de esta naturaleza.
También en el cine o en la televisión, con cierta frecuencia se ve gente que ha vivido una experiencia de guerra y que luego de haber vivido esa experiencia de guerra regresa y presenta el trastorno de estrés postraumático. Entonces son veteranos de guerra que han sido probablemente pues testigos o víctimas de una serie de atrocidades que ocurren en las guerras. Lastimosamente el ser humano no aprende, estamos ahorita frente justamente a una situación en la cual al parecer vientos de guerra se ciñen sobre Europa por intereses básicamente de carácter económico y qué sé yo, qué será lo que le motiva al señor Putin a estar invadiendo Ucrania en este momento y de una manera u otra generando una situación de zozobra, pero la guerra en sí ha sido una de las grandes también productoras o generadoras de trastornos de estrés postraumático para la gente que la ha vivido o ha vivido cerca de esto. En todo caso, esta es la situación que queremos recalcar, que es un evento en el cual es muy intensa el nivel de ansiedad que este evento produce, de angustia, de temor a que uno pierda la vida, o el impacto que lo que está viendo produce en la psiquis del individuo. Ese impacto genera el trastorno de ansiedad denominado trastorno de estrés postraumático, es decir, se vivió un trauma y luego de ese trauma se empieza a tener una serie de síntomas que vamos a mencionar a continuación. Sí, también hay que tomar en cuenta las situaciones en que esto puede darse. Evidentemente, si uno ha vivido, puede que inicialmente no haya ningún tipo de reacción, pero el rememorar este tipo de situaciones, el ver pasar por el sitio donde uno tuvo un accidente, el ver en un noticiero de televisión imágenes parecidas a las que uno vivió, pues hacen que al rememorar esas situaciones que uno había vivido, nuevamente se presenten las manifestaciones de ansiedad que pudieron o no haberse presentado inmediatamente después de haber vivido el evento, ¿no? Entonces esto no es que ya pasó y se acabó, sino que inclusive después de unos cuantos meses puede volver a presentarse. Y esto a propósito del aluvión de la Gasca, como te decía hace un momento, apenas es un mes. No es que ya esté la situación solucionada, ni mucho menos, ¿no? Antes de que me olvide y se me pase mencionar también, creo que vale la pena incluir dentro de los eventos traumáticos generadores de este trastorno el haber experimentado una violación, por ejemplo, o el haber sido víctima de un secuestro, o haber sido asaltado con cuchillos o armas de fuego que ponen en peligro a la persona en su integridad física. Y todo esto provoca un trauma. Ese trauma luego va a generar los elementos de la ansiedad que vamos a revisar. En todo caso, los síntomas de ansiedad que generalmente se presentan son dificultades para concentración, atención, alteraciones en el sueño, alteración en el apetito, hay alteraciones del funcionamiento en general de la persona, está con una tendencia a estar pensando en el evento que motivó el trauma. Hay personas que incluso llegan a tener la sensación de volverlo a vivir, a lo cual se le llama flashbacks, es volver a vivir la circunstancia que generó el trauma, sueños repetitivos en torno a eso, pesadillas y repetidamente a través del sueño volver a vivir esta situación, el volver a tener este tipo de imágenes como flashbacks o volver a vivir esa imagen está desencadenado por estímulos de cualquier tipo, visual, auditivo, olfativo, es decir, cierto olor destapa la sensación de miedo que se vivió en el momento del trauma. Eso es lo que yo mencionaba, esa rememoración de lo vivido, ¿no? Como tú dices, con cualquiera de esos estímulos que pueden ser indirectos inclusive,
puede uno estar viendo un evento similar en otro sitio, en otro lado del mundo, pero volver a sentir las mismas manifestaciones de ansiedad que uno sintió cuando estuvo inmerso personalmente en ese tipo de situaciones. Situaciones que, como mencionabas, ¿no? Lamentablemente se han vuelto casi todos los días, ¿no? Asaltos, secuestros, violaciones, todas esas que mencionabas últimamente. Pues sí, uno sabe que esto suceden, se ve que han sucedido, inclusive puede conocer a personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones, pero no es algo que uno está pensando que ya me toca a mí, ¿no? Entonces, pronto cuando eso se presenta, viene esta reacción de ansiedad muy intensa, que puede derivar en un trastorno de estrés postraumático, que inclusive se alarga en el tiempo, ¿no? No es que el evento ya se le quite, sino que puede alargarse en el tiempo, como lo mencionamos hace un momento. Y este alargarse en el tiempo significa que de una manera u otra la cronificación, es decir, se hace largo el periodo de presentación del trastorno, puede llevar a complicaciones de otro tipo, complicaciones de carácter médico. No es raro que estas personas empiecen a presentar, por ejemplo, problemas de presión arterial, alteraciones de la glucosa, en fin, o de carácter psiquiátrico, que la forma constante de ansiedad que está viviendo lleve a que la persona llegue a tener depresión, por ejemplo. Yo creo que esta es una de las más comunes y más frecuentes, ¿no? Cuando se alargan las manifestaciones del trastorno de estrés postraumático, yo creo que mucha gente desemboca en un cuadro depresivo, ¿no? Una alteración del estado anímico a consecuencia de las experiencias vividas y de las situaciones que se van rememorando. Entonces, ¿cómo se trata el trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo se podría evitar las consecuencias? ¿Cuáles son las directrices que podríamos dar a personas como las que hemos mencionado, que han vivido hace poquito esta situación? Yo creo que en lo posible, mientras más temprana es la intervención, puede ser de muchísima ayuda. Y en un programa anterior reciente mencionábamos esa ayuda psicológica que recibieron los habitantes de la zona del desastre, ¿no? Pues yo creo que una contención emocional mientras más rápidamente, mientras más oportunamente, sería una muy buena medida para tratar de paliar los efectos de este tipo de eventos. El resto de tratamientos, pues ya pues, paulatinamente, según cómo se vayan manifestando los síntomas o según el tiempo que vaya pasando. Y evidentemente puede incluir o no medicamentos y puede incluir o no terapias un poco más prolongadas. La intervención oportuna de un equipo de salud mental en el cual se logre diferenciar qué tipo de ayuda necesita la persona, yo creo que es fundamental. Cuando ocurren cosas de carácter masivo, digamos, hay muchísima gente que es afectada por un terremoto, por ejemplo, muchísima gente que es afectada por un aluvión, muchísima gente que es afectada porque hubo una bomba que explota dentro de un evento deportivo que ha ocurrido en Europa, por ejemplo. Entonces, la evaluación de la gran cantidad de gente que pudo estar expuesta a este evento traumático ayuda a diferenciar de qué tipo de ayuda va a ser la más oportuna. La persona que ha vivido un evento a nivel personal como un secuestro, una violación, algo más individual, digamos, esa persona tiene que hacer la evaluación por sí misma y de una manera u otra aceptar de que podría necesitar ayuda, porque hay mucha gente que dice, no ha pasado nada y hay una sensación de que no necesito ninguna ayuda, y eso a veces lleva a consecuencias pues de agravamiento del cuadro inicial con otro tipo de problemas. Sí, yo creo que eso es un poco negar la realidad. Yo diría también que es una forma de defensa, ¿no?
no me ha pasado nada, ya pasó y no tengo ninguna consecuencia, no necesito ayuda, no necesito que se preocupen por mí. Pues sí, yo creo que es una forma de negar los efectos que pueden haber causado el haber experimentado una de esas vivencias. Claro, porque si uno está teniendo problemas para dormir, no se está alimentando bien, el pensamiento está girando en torno a lo ocurrido y a las consecuencias de lo ocurrido, no me puedo concentrar en el trabajo, no puedo funcionar bien, empiezo a dejar por alto una cantidad de cosas y las consecuencias del no dormir va a pasar una factura que no todo el mundo tiene por qué pasarla o sufrirla. Y es por eso que uno tiene que admitir cuando le hace falta, cuando uno ha vivido una experiencia de esta naturaleza. Yo creo que al menos debe estar dispuesto a que le hagan una evaluación o, si es necesario, también un seguimiento. Como decíamos, los síntomas pueden no manifestarse de inmediato y después de determinado tiempo, y uno puede caer en la tentación de pensar que lo que le está sucediendo ahora pues no tiene nada que ver con el evento que vivió hace pocos meses. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Yo considero que todas las personas que dentro de su cuadro familiar tienen antecedentes de papás, mamás, tías, primos, gente cercana de primera línea que ha tenido depresión o sufre otro trastorno de ansiedad, sí debería buscar inmediatamente ayuda y ver si es que necesita un tratamiento adicional del simple apoyo psicológico que es muy importante, por cierto, pero muchas veces es necesario adoptar medidas protectoras para evitar complicaciones. Entonces, las personas que ya han tenido episodios de ansiedad previos o que hay una carga familiar fuerte en relación a depresión o ansiedad, creo que sí vale la pena que sean evaluados prontamente para evitar complicaciones. Evidentemente, estos antecedentes, sea personales o familiares, son un factor de riesgo, ¿no?, que le hacen a uno más proclive a presentar un trastorno de esta naturaleza. En general, en los trastornos afectivos, depresiones, ansiedades, son factores muy importantes considerar los antecedentes, tanto personales como los antecedentes de la familia de primera línea, como mencionaba. El tratamiento psicológico es ayudar a disminuir las consecuencias de la ansiedad que produce el repetidamente estar pensando en lo mismo. La terapia cognitivo-conductual ayuda a enfrentar con bastante éxito este tipo de problemas. En algunos casos, nosotros los psiquiatras intervenimos también, adicionalmente de la parte psicoterapéutica, con medicación. En unos casos puede ser medicamentos para ayudar a dormir, o sea, conciliar el sueño, que es una de las cosas que más fácilmente se altera. En otros casos será necesario la utilización de medicamentos ansiolíticos por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo va a ser variable de acuerdo a la persona y de acuerdo al cuadro clínico. Y en muchísimos casos lo que se puede utilizar en general es medicamentos antidepresivos. No porque se está pensando que la persona está deprimida al presentar un trastorno de estrés postraumático, sino porque los antidepresivos actúan como grandes medicamentos que previenen el aparecimiento de una depresión, pero al mismo tiempo evitan el desgaste que la ansiedad está produciendo a nivel del equilibrio de neurotransmisores en el cerebro. Y una situación que siempre hemos repetido y haremos énfasis en nuestros programas: se ha satanizado mucho este tipo de medicamentos, pero yo creo que no hay motivo para eso. Los antidepresivos son muy buenos, muy eficaces y muy benignos, probadamente eficaces en este tipo de problemas. Los ansiolíticos también, si se los maneja con la indicación médica apropiada, pues no tienen por qué traer ninguna complicación. Ese es uno de los temores que siempre vemos en nuestros pacientes cuando les sugerimos o cuando les indicamos que deben tomar este tipo de medicación.
No creo que haya un motivo real para que esos temores se mantengan. Claro, los temores generalmente es que la gente cree que va a ser adictivo, por ejemplo, que no van a poder dejarlos nunca. La otra cosa es de que les va a alterar el funcionamiento, les van a tener como zombies o adormecidos o como lelos, ninguna de estas cosas producen los antidepresivos y por eso es que son usados con cierta facilidad y con mucho nivel de confianza. No son adictivos, no le van a producir un embotamiento o en el estado de conciencia, ni atontamiento, ni reducir sus capacidades para funcionamiento a nivel laboral o estudiantil. Son neuroprotectores, que es una de las características maravillosas, porque la depresión y la ansiedad tienen un efecto parecido, muy similar a la inflamación del sistema nervioso, y los antidepresivos tienen un efecto como antiinflamatorio. Y este efecto antiinflamatorio es neuroprotector. ¿Qué quiere decir eso? Protege a las neuronas del eventual daño que puede causar la depresión o la ansiedad sobre el sistema nervioso. Pero eso sí deben ser administrados, indicados por médicos que estén entrenados para eso. Los psiquiatras que los manejamos, ese tipo de medicamentos. Pueden haber médicos de otras especialidades o médicos generales que también los manejen, pero si es que tienen el conocimiento y la experiencia necesarios. Y el paciente tiene que seguir las indicaciones, pues, fielmente. Lo que le indique no es que me tome más ni que me tome menos, no es que ya me cansé de tomarlos y los suspendí, porque esos son los errores que llevan a que el medicamento a veces no funcione y se tengan malos criterios sobre su funcionamiento. Y la principal que les decía al comienzo es que no son adictivos. Una de las formas en las que se produce la adicción, especialmente de medicamentos que se utilizan para la ansiedad, es de que la ansiedad es el equivalente psíquico del dolor en el ámbito físico. Es decir, algo que quita el dolor es placentero. O sea, si hay algo que puede ser placentero o describirse como placentero, es que el dolor se me haya ido. Algo muy similar dentro de la esfera psíquica es que se vaya la ansiedad, que es un dolor psíquico de una manera, pues como un símil. Es un dolor psíquico que con un medicamento se me fue. Y entonces eso produce un estado placentero también. Las cosas que son placenteras pueden llevar a ser adictivas. Los antidepresivos no producen un efecto inmediato. Por lo tanto, no son asociados dentro de nuestro cerebro a que me quitó la ansiedad. No se me fue la ansiedad inmediatamente. Por lo tanto, no es un medicamento al cual yo le voy a querer mucho ni le voy a hacerme adicto. Pongamos nuevamente el mismo ejemplo. La morfina o los opiáceos derivados del opio son excelentes para quitarle el dolor inmediatamente. Los ansiolíticos también son muy efectivos para quitar la ansiedad inmediatamente. Si es que le dejamos a una persona solamente con ansiolíticos, le estamos haciendo un bien flaco favor, porque esos ansiolíticos se van convirtiendo en el escudo contra la ansiedad, cuando debemos tratar de evitar la ansiedad a partir de un medicamento que no sea adictivo. Por eso es que usamos los antidepresivos que no tienen un efecto adictivo, repito, porque se demoran bastante tiempo para quitar la ansiedad, demora 2, 3, 4 semanas, entonces el cerebro no los asocia con que esos son los que me están produciendo esta sensación placentera de que ya no tengo ansiedad. Ahora, evidentemente lo que hacemos con relativa frecuencia es un tratamiento combinado. Como tú decías, pues, ansiedad es el equivalente del dolor físico. ¿Y qué es lo que quiere el paciente? Sentirse mejor, quiere que se le quite ese dolor psíquico, ese dolor emocional.
Si esperamos que el antidepresivo actúe, vamos a tener, como tú has mencionado, 4 a 6 semanas. Es por eso que combinamos con ansiolíticos. Pero el ansiolítico debe estar un tiempo corto, el que sea necesario para controlar la ansiedad y para darle tiempo al antidepresivo a que empiece a funcionar. Cuando ya estás funcionando, cuando ya soporta el antidepresivo la mayor carga del beneficio que buscamos, creo que ahí tenemos que empezar a disminuir paulatinamente la dosis de ansiolítico y generalmente de esa forma no tenemos ninguna complicación y más que nada no tenemos ningún riesgo de dependencia, de adicción a estos medicamentos. Entonces, en el trastorno de estrés postraumático es común la práctica que acaba de mencionar el doctor Gallegos, que utilicemos un medicamento de acción rápida para aliviar el dolor psíquico que produce la ansiedad y utilicemos un medicamento antidepresivo para más largo plazo, conjuntamente en muchos de los casos con apoyo psicoterapéutico. Con lo cual obtendremos muy buenos resultados. Esperemos que... Con esto creo que cerramos el capítulo de trastorno de estrés postraumático. Espero que haya sido de ayuda para quienes han vivido o están viviendo situaciones parecidas, que busquen ayuda oportuna, porque esa ayuda existe y el éxito en obtener ayuda lo van a experimentar ustedes mismos. Y una exhortación ante la proximidad del periodo de carnaval que puede traernos nuevamente complicaciones. Pese a que las autoridades sanitarias del país están muy optimistas, pero yo sí creo que todavía hay que hacer énfasis en que no ha pasado el riesgo totalmente y hay que cuidarse en este feriado próximo. Sí, qué bueno que lo mencionaste y se me estaba pasando por alto las recomendaciones generales que hemos hecho a lo largo de esta larga ya pandemia, de que tenemos buenas noticias, el número de casos han disminuido, la gravedad de los casos también. Las autoridades están optimistas, la necesidad de reactivar el aparato económico del país a veces creo que hace que veamos las cosas más optimistamente de lo que deberíamos. Por eso es que la mayoría de nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, seguir utilizando la mascarilla en lugares cerrados, lavarse las manos, tener los cuidados de bioseguridad, como evitar lugares con mucha gente, y si es que estoy yendo a lugares en los cuales va a haber un ambiente de muchas personas cerrado, es preferible que se utilicen incluso doble mascarilla en esas situaciones. Y de esa manera yo creo que disminuimos el riesgo y esperamos seguir adelante en la disminución de la intensidad de esta pandemia que ya nos tiene 2 años sujetos a ciertas restricciones. Bien, nos vemos la próxima semana para que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.